Se intensificó mientras continuaba mirándolo en silencio. Está bien, hazlo a tu manera. Scimitar miró hacia el resto de la batalla. Ryukyu sangraba por una docena de heridas espantosas infligidas por las garras y el pico de Dark Shadow, pero Gamorca y Yoro y Musa se habían recuperado lo suficiente como para reincorporarse a la lucha, y el enfrentamiento entre los titanes se estaba estancando. Era solo cuestión de tiempo antes de que centraran su atención en detener también a Scimitar, por no mencionar la inminente llegada de refuerzos heroicos. El círculo de protección inmediato de Kengen, aún preocupado por Longshot, estaba a solo 4 o 5 metros de Setsuna, fácilmente a su alcance. Al menos eres lo suficientemente inteligente para saber que no puedes. El agudo disparo de una pistola a sus espaldas interrumpió a Scimitar a media frase. Maldijo en voz alta y se giró hacia el sonido con las espadas extendidas, seguro de que era uno de los guardias supervivientes. Solo cuando se desplomó en el suelo en lugar de girar con gracia, con la sangre caliente corriéndole por la pantorrilla, se dio cuenta de que no había oído el sonido de la bala rebotando en la armadura balística de su traje. Al estrellarse contra el suelo por segunda vez en tantos minutos, la mirada de Togaru se desvió hacia sus piernas y hacia el destrozado y rojo destrozo que quedaba de su rodilla derecha. Y entonces, finalmente, llegó el dolor. Intenso, cegador. Kamakiri dejó escapar un grito rotundo de agonía que rápidamente se convirtió en un gruñido animal, aferrándose en vano a su rótula destrozada mientras sus ojos seguían buscando a la culpable. La encontró un instante después, flotando justo encima de él. Nada más que un ojo y un antebrazo cubierto de verde, con la pistola ensangrentada de un guardia caído en su mano. Nunca vi dónde estaba su brazo derecho, se dio cuenta Kamakiri, apretando los dientes con furia por su propio descuido. Ni su ojo derecho. Los colocó a escondidas detrás de mí mientras yo despotricaba como un maldito idiota. Lo tengo, declaró Reptilia, con la mano izquierda en el auricular mientras la derecha apuntaba la pistola a la rodilla restante de Kamakiri. Su tono era frío y clínico, aunque aún podía percibir un ligero temblor en su voz. La Scimitar ha caído, en mis coordenadas. Que no se mueva. Gritó Fagun, y su voz resonó por toda la habitación incluso por encima del sonido de la ametralladora de Longshot y los rugidos de Dark Shadow. No dejen que se acerque más. No se irá a ninguna parte, respondió Setsuna con voz más resignada que triunfante. No estaría tan seguro, respondió Togaru con una amplia y ensangrentada sonrisa. Luego alzó la vista al cielo y alzó la voz hasta convertirla en un bramido. Me vendría bien que me llevaran hasta aquí. Tan oportuna como siempre con su respuesta, Longshot cambió de rumbo y se abalanzó sobre él al instante, disparando un chorro de plomo contra Reptilia. Obligada a partirse para evitar ser destrozada, el cuerpo de Setsuna se dividió en una docena de pedazos y se dispersó en todas direcciones, aunque unas pocas salpicaduras de niebla roja indicaban que algunas balas de Mei aún habían dado en el blanco. Sin embargo, la mano derecha y el ojo de Reptilia permanecieron ilesos, aún sobrevolando a Scimitar con una pistola apuntando a su rodilla izquierda. Con su posición comprometida, no perdió tiempo en cumplir su amenaza. El arma ladró 3 veces seguidas antes de vaciarse, pero las balas rebotaron sin causar daño, desviadas por un escudo de cuchillas entrelazadas que se había colocado sobre la articulación. Tú más que nadie deberías saberlo, gruñó Togaru, mirando fijamente a Setsuna a los ojos, solo puedes hacerme ese truco una vez. Atsume lo alcanzó un momento después. Mientras reanudaba su tarea de rociar fuego de supresión hacia Fagun y Power Loader, sus servobrazos de metal agarraron a Scimitar y lo levantaron sobre el tablero junto a ella. Eso no debe ser agradable, comentó Mei con su habitual tono desenfadado, señalando con la cabeza hacia su rodilla destrozada mientras se elevaban de nuevo en el aire y comenzaban a dar vueltas sobre el campo de batalla. Parece que también te dieron un buen golpe en la cara. ¿Seguro que no quieres dar por terminado el día? Sombra Oscura ha estado destruyendo algunos de esos generadores de señales que bloqueaban a Kurohiri, y el resto se cayó del muro cuando mataste a Forge Master. Podríamos retirarnos en cualquier momento. ¿Es una broma? Espetó Togaru, con la mirada fija en Kengen. Ya casi llegamos a la meta. Solo llévame por encima del objetivo y yo haré el resto. Puedes hacer que Kurohiri me saque cuando termine. Lo que tú digas, pez gordo. Atsume negó con la cabeza, divertida, mientras se oían voces tenues al otro lado del auricular. Pandora está hecha una furia. Intenta resolver esto en 30 segundos, ¿vale? Kendo Itsuka está a 2 kilómetros de distancia, y no pienso ir a la cárcel.
Mei pisó a fondo el acelerador antes de que él pudiera responder, lanzándolos hacia adelante a una velocidad vertiginosa. En cuestión de segundos, sobrevolaron la línea defensiva de los héroes. Fagun los atacó con una mano, apretando los dientes con determinación, pero estaban justo fuera de su alcance. Y entonces, por fin, la tenía en la mira. Kengen Okori, mirándolo con los ojos entrecerrados desde el centro de un círculo de guardias. Un solo salto los separaba. Ahora. Sorprendentemente hábil, los servobrazos de Atsume lo lanzaron hacia abajo y lo soltaron con un movimiento fluido, enviando a Togaru hacia su objetivo como una flecha disparada por un arco. Sus guadañas se extendieron una vez más, preparándose para un golpe de guillotina. Cuchillas comenzaron a emerger de sus piernas y antebrazos, listas para masacrar a cualquiera a su alrededor. Con la rodilla destrozada, el aterrizaje estaba destinado a ser una agonía, pero esa era una preocupación secundaria, algo que no le preocupaba en absoluto. Los guardias de Kengen hacen un admirable intento por defenderla, considerando todo. Mientras dos de ellos seguían disparando sus pistolas hacia Scimitar y Longshot, otros dos protegieron a la joven con sus cuerpos, presionándola contra el suelo. Todavía no fue suficiente. Con el impulso de la caída a sus espaldas, las hojas de Scimitar cortaron el kevlar, la carne y el hueso como si fueran mantequilla, destrozando a ambos guardias en un instante. Entonces, justo debajo, observó con los ojos abiertos cómo finalmente encontraban a su presa, agachada con los brazos en alto en un inútil gesto protector. Mientras una guadaña separaba el brazo izquierdo de Kengen a la altura del codo y le clavaba un profundo mordisco en el hombro y el pecho, la otra le partía la cabeza en dos desde arriba en un estallido de sangre y vísceras. La muerte llegó al instante para el presidente, y Scimitar sintió una oleada de pura euforia en su interior, pero solo por un instante. Togaru se dio cuenta de que algo andaba mal casi al instante, mientras se desplomaba sobre el cadáver inerte del presidente y apretaba los dientes de dolor. Había matado a un ser humano real, de eso estaba seguro. El cadáver descuartizado bajo él era sin duda el de una mujer, pero era mucho más joven que Kengen. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta, un chaleco antibalas sobre el pecho y un arma reglamentaria sujeta a un costado. Kengen también se había desplomado, pero al observarla más de cerca, no era más que una silueta, su rostro desvanecido se superponía al cadáver de la mujer como si fuera un disfraz. No. La confusión se transformó rápidamente en comprensión mientras Scimitar se incorporaba sobre una rodilla, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. No. Kamakiri se impulsó hacia arriba con un grito de furia y dolor, desplazando todo su peso hacia su pierna izquierda mientras miraba frenéticamente a un lado y a otro en busca del verdadero Kengen. Otra ráfaga de balas de Atsume ya había abatido a los otros dos guardias que defendían la posición del señuelo, dejando a una multitud aterrorizada de personal a su derecha y la línea defensiva del Fagun a su izquierda. Longshot ya había regresado al otro extremo de la batalla, esforzándose por mantener distraídos al resto de los héroes mientras Ryukyu seguía resistiendo a pesar de sus heridas. Sin embargo, al observar más de cerca, había tres guardias inusualmente cerca de Power Loader. Todos observaban a Kamakiri atentamente, pero no mostraban señales de levantar las armas. Muy bien, amigo, quédate ahí. Bramó Fagun, avanzando hacia Kamakiri con los brazos extendidos. No irás a ninguna parte con esa pierna. Sin embargo, mientras él avanzaba, Power Loader y el trío de guardias se quedaron atrás y comenzaron a alejarse con cautela de la posición de Scimitar. Así que así es, ¿eh? Los ojos de Kamakiri se entrecerraron y se encontró con la mirada de un guardia. El hombre bajó su arma e hizo un signo de paz con una mano, sacando la lengua en un gesto infantil y burlón. Kamie. Rugió Scimitar, y su ira estalló de repente. Su cuerpo, movido por puro instinto, intentó lanzarse hacia adelante, solo para caer de espaldas sobre su rodilla izquierda en agonía, mientras la sangre se derramaba al suelo desde la derecha. Con su tapadera descubierta, Utsushimi dejó que su disfraz se desvaneciera para revelar su traje negro y cabello rubio, con una sonrisa triunfante en su rostro. Con un movimiento de su mano, rodeó a Kamakiri con una multitud de docenas de ilusiones Kengen, cada una de ellas riendo histéricamente. Váyanse ya. Fagun echó un vistazo rápido hacia Power Loader, haciéndose a un lado para quedar firmemente entre Scimitar y sus objetivos disfrazados. Sáquenlos de aquí. Entendido. Girándose bruscamente, Power Loader se arrodilló y comenzó a hacer un agujero en el suelo con sus garras de hierro.
Kamakiri apenas pudo seguirle la pista más allá de Fagun y el enjambre de duplicados de Kengen. Sin embargo, durante los siguientes segundos, el destino finalmente comenzó a alinearse a favor de Togaru. La primera y mayor bendición vino del otro lado del centro de mando. Sombra Oscura, apaleado e inmovilizado por el ataque combinado de media docena de héroes, finalmente se liberó del agarre de Ryukyu con un grito de desafío. El don consciente se elevó y estrelló al héroe dragón contra el techo, luego agarró a Yoro y Musa y lo lanzó al otro lado de la habitación. Sin embargo, lejos de ser un ataque aleatorio, Sombra Oscura parecía saber exactamente a dónde apuntaba. Yoro y Musa se estrelló contra la espalda de Fagun como una bola de bolos blindada, enviándolos a ambos contra la pared más cercana y abriendo una línea de visión directa entre Scimitar y Kengen Okori. El segundo golpe de suerte llegó como resultado indirecto del propio plan de los héroes de evacuar al presidente. Mientras cavaba un túnel de escape a través del piso reforzado, Power Loader se agachó fuera de la vista por unos momentos vitales, dejando a sus protegidos brevemente solos y expuestos. Ella está ahí. Los ojos de Togaru se abrieron de par en par una vez más, sus guadañas se alargaron. Ella está justo ahí. Sin el glamour de Kamie, era cuestión de 1 en 2 adivinar cuál de los dos guardias restantes era Kengen. Estaban a solo 5 metros de distancia, una distancia que podría cerrar en un instante en circunstancias normales. Pero ¿cómo llego a ella si no puedo caminar? Sus ojos revoloteaban de un lado a otro, buscando desesperadamente a sus aliados. Sombra Oscura se abría paso a empujones hacia el extremo de la habitación donde se encontraba Scimitar, pero no lo suficientemente rápido. Contra todo pronóstico, Ryukyu seguía conteniéndolo, torciéndole un brazo con una media Nelson. Longshot, mientras tanto, se enfrentaba a Poltergeist en un duelo aéreo. Yanagi había usado su telequinesis para detener el longboard de Atsume y destrozar sus motores, junto con los cañones de su ametralladora, obligando a Mei a eyectarse y usar los propulsores de sus botas para mantenerse en el aire. El estado actual de Mustard era la mayor incógnita, pero probablemente seguía ocupado defendiendo la retaguardia en la entrada de la habitación. Nadie me va a ayudar con esto. Kamakiri entrecerró los ojos, su mundo se detuvo. Ni Atsume, ni Midoriya, ni Toga ni Monoma. Ahora mismo, todo es culpa mía. Así que tengo que alcanzarla. Tengo que alcanzarla. Tengo que alcanzarla. Las mismas 3 palabras resonaron en el cráneo de Togaru como un tambor, al ritmo de su corazón acelerado. Una vez más, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, obedeciendo a un reflejo que brotaba de lo más profundo de su subconsciente. El brazo derecho de Scimitar se encogió hacia atrás, se detuvo de golpe y se balanceó hacia adelante, como un lanzador lanzando una bola rápida. Al precipitarse hacia el presidente, algo en su interior se contrajo de incomodidad, como un músculo atrofiado hace tiempo que finalmente cobra vida. Un dolor punzante le siguió un instante después, subiendo desde la muñeca hasta el codo como una estela de fuego. Era una sensación casi idéntica a la de un esguince muscular, pero el resultado fue muy diferente. Una espada emergió de la línea de dolor, de medio metro de largo y doble filo, afinándose en una punta afilada y mortal. Pero en lugar de simplemente extenderse más hacia afuera, la hoja se desprendió justo cuando el brazo de Togaru completaba su arco, girando de punta a punta a través de la multitud de ilusiones y directamente hacia Glamourouse y Kengen. Togaru hizo una pausa por un momento para mirar su propio antebrazo con incredulidad. Puedo lanzar espadas. Miró hacia arriba justo a tiempo para verlo atravesar a sus objetivos en un chorro de sangre. No otra vez. No otra vez, no otra vez, no otra vez. Desde el momento en que despegó del suelo en Yokohama y comenzó su vuelo de aproximadamente 15 minutos a la sede de HPSC, Kendo Itsuka había estado acosada por una abrumadora sensación de déjà vu. La sensación de que ya había pasado por todo esto antes, de que estaba reviviendo el día negro. Reviviendo mi fracaso. Un video del sindicate, un compañero de clase traidor, un intento de asesinato inminente a una ciudad de distancia. Un asesinato que puedo detener, una vida que puedo salvar, si soy lo suficientemente rápido. ¿Pero lo soy? Una docena de respuestas contradictorias a esa pregunta pasaron por la cabeza de Itsuka mientras observaba el paisaje urbano que pasaba velozmente bajo sus pies, la mayoría pesimistas. ¿O tendré que ver morir al presidente Kengen por ser demasiado lento, igual que? Kendo cerró los ojos con fuerza y se dio una palmada en la frente. No. Nada de tonterías.
La salvaré porque tengo que hacerlo, porque sé que esta vez las cosas pueden ser diferentes. Esta es la segunda oportunidad que he estado esperando. Así es, susurró una voz débil, resonando en el fondo de su mente. Ya estás lista. Los ojos de Itsuka se abrieron de sorpresa y su boca se abrió por un breve instante. Olmig. Fue su primer pensamiento, pero la voz no sonaba como la suya, aunque seguía siendo condenadamente familiar. Casi seguro que era uno de los otros vestigios que había oído en sueños. Les encanta elegir los peores momentos para hablar, ¿verdad? Solo espero que hablen si One for All decide volverse loco otra vez. En ese momento, Kendo estaba claramente incumpliendo su promesa a Sir de no usar todo el poder del One for All hasta que determinaran la causa de su repentina aflicción el otro día, pero dadas las circunstancias, estaba bastante segura de que él lo entendería. Sin embargo, antes de que pudiera formular ninguna de las 12 preguntas que tenía para los vestigios, la torre HPSC apareció en el horizonte, y Battle the Fist se obligó a concentrarse de nuevo en la tarea en cuestión. Fácilmente reconocible por el velo de gas púrpura que la cubría y las columnas de humo negro acre que se elevaban hacia el cielo a su alrededor, el edificio parecía haberse inclinado ligera pero notablemente. Se hizo terriblemente claro a medida que Kendo se acercaba que el área que rodeaba la sede de la comisión ya era un cementerio para docenas de personas. Los restos de metal en llamas de los helicópteros de la policía estaban esparcidos en un radio de varias cuadras alrededor de la torre, y los civiles en pánico todavía estaban huyendo del vecindario en masa, sus gritos apenas audibles incluso por encima del rugido del viento que pasaba por los oídos de Itsuka. Battle the Fist había sido advertida de antemano sobre la forma en que el sindicato comenzó su asalto, sobre las descargas de misiles y balas que caían desde una puerta de disformidad en el cielo, pero solo cuando llegó a 1 kilómetro de la torre fue que realmente pudo comprender el ingenio horroroso del bombardeo. Primero apareció como un destello púrpura y negro, suspendido en el aire justo a la derecha del tejado de la torre. Por un breve instante, la mente de Kendo lo confundió con una nube baja, hasta que una lluvia de misiles salió disparada de ella dejando estelas de fuego, descendiendo como un rayo y estrellándose contra el suelo alrededor de la torre como una docena de truenos. No pudo distinguir con precisión a quién o a qué apuntaba el sindicato, pero en cuanto empezaron a disparar, la puerta de disformidad desapareció en un instante, solo para reaparecer momentos después en un lugar diferente y lanzar inmediatamente otra descarga. Dios mío, ¿cuántos misiles han estado disparando? A Itsuka se le encogió el corazón al ver cómo el paisaje cambiaba rápidamente bajo sus pies, pasando de calles comunes a un páramo carbonizado salpicado de innumerables cráteres humeantes y ruinas humeantes de coches de policía. Han pasado menos de 15 minutos desde que comenzó el ataque, pero este lugar parece una zona de guerra desde hace meses. La frustración y la ira inundaron brevemente el pecho de Kendo, pero no había tiempo para pensar en la tragedia del asalto. Ya estaba prácticamente en la cima de la torre, y el sindicato lo había notado. La siguiente descarga de misiles que salió disparada del portal de disformidad se dirigió directamente hacia ella, dejándole apenas un segundo para reaccionar y defenderse. Por suerte, había tenido tiempo de sobra durante el vuelo para elaborar una contraestrategia. Extendiendo las manos hacia los proyectiles que se acercaban, Kendo las agrandó hasta el tamaño de 2 minivans y las juntó en un aplauso masivo. El resultado fue una onda expansiva de presión de aire, mucho mayor y más fuerte que cualquiera de las explosiones que había creado con solo chasquear los dedos. Descontrolados por la onda expansiva, los misiles retrocedieron brevemente en espiral antes de detonar todos a la vez. Sin embargo, la puerta de disformidad desapareció justo antes de que la explosión resultante y la onda de presión pudieran alcanzarla, tal como ella lo había previsto. Mientras extendía los brazos para reducir la velocidad y aterrizar en el techo marcado por la batalla de la torre, Kendo miró frenéticamente de un lado a otro del cielo, buscando la nueva ubicación de las puertas. Deben tener una cámara por aquí, monitoreando objetivos y amenazas potenciales. Probablemente múltiples. De lo contrario, Kurohiri no podría responder tan rápido a cada contraataque. Peinar toda la plaza en busca del enemigo llevaría siglos, mucho más tiempo del que disponía Kendo. Por el momento, la pregunta más apremiante era qué hacer con la artillería enemiga. Ocuparse de ella ya o pasar de largo y dejar que los militares se encargaran de ella. ¿Pero quién le estaba disparando hace un momento? Itsuka echó un vistazo rápido por encima del tejado. No tardó en encontrarlos. Un pequeño grupo de héroes y policías refugiados en lo que parecía ser un muro circular gris a pocas decenas de metros de la base de la torre.
Desde esa distancia, apenas podía distinguirlos, pero a juzgar por la serie de enormes pilares de hormigón que se alzaban desde el suelo en ángulos estratégicos para mantener la torre en pie, era lógico suponer que Cementos estaba entre ellos. Confirmando su teoría, su muro se transformó en un búnker de hormigón con forma de cúpula momentos después, protegiendo al grupo de nuevos bombardeos. Probablemente ha estado construyendo y reconstruyendo ese mismo búnker una y otra vez, supuso Itsuka, mientras observaba cómo una docena de cráteres negros y abrasadores en el hormigón se alisaban y desaparecían. Cada vez que esos misiles hacen mella, la repara al instante. Además, puede hacer una abertura temporal en la cúpula para que puedan disparar de vuelta. Por ahora, sin embargo, todavía no había señales de la puerta de disformidad. Unos valiosos segundos transcurrían y Battlefist miró hacia la puerta que conducía al edificio. Ya había sido arrancada de sus bisagras, a solo unos metros de distancia. Bien, hagámoslo. Cementos parece tener la situación bajo control allá abajo, y la misión viene. Sin embargo, antes de que Itsuka pudiera completar su propio pensamiento, una ola de electricidad recorrió sus venas, se le puso la piel de gallina en la nuca y un instinto básico y único llenó su mente. Saltar. El cuerpo de Kendo obedeció al instante, saltando desde el techo justo cuando un rayo de energía blanco rojizo de medio metro de diámetro atravesó el espacio que su pecho había ocupado milisegundos antes. Incluso desde lo alto, pudo sentir el calor que irradiaba el rayo en rayos sofocantes. Cuando se disipó momentos después, dejó un rastro de fuego y quemadura sobre la grava, derritiendo agujeros en el marco de la puerta y un enorme aparato de aire acondicionado al otro lado de la entrada. Dios mío, abrieron la puerta de la disformidad justo detrás de mí. ¿Cómo demonios? Esquivar. Siguiendo una vez más la orden de su instinto, Battlefist giró su cuerpo en el aire, justo a tiempo de esquivar otro rayo que pasaba a centímetros de ella. Sin embargo, su capa no tuvo la misma suerte. El rayo cortó una franja semicircular de la tela azul oscuro, dejando una cuarta parte carbonizada y ennegrecida. Y aunque su traje tenía resistencia incorporada tanto al calor como al frío extremos, por unos breves instantes sintió como si la hubieran lanzado a la superficie del sol. Kendo cerró los ojos con fuerza ante la luz cegadora, apretando los dientes de dolor mientras el infierno azotaba su piel. Cuando los abrió de nuevo, parpadeando a través de una capa de sudor, comprendió lo que estaba sucediendo. No era un mero reflejo. «Eres tú, ¿verdad?» Itsuka seguía describiendo un arco ascendente gracias a la fuerza de su salto anterior. Extendió una mano y la movió hacia la derecha para redirigir su rumbo, creando una ráfaga de aire comprimido que la impulsó de vuelta a la torre. Shinomori, el cuarto. Olmig te escribió sobre ti. Este es tu sentido del peligro. Sí, susurró la voz en su mente, más fuerte y clara que antes. Lo necesitabas. Pero con cada uno de nuestros poderes que adquieres, el peligro para tu cuerpo aumenta. ¿Podrías explicarme esa parte un poco más clara? Mierda. Interrumpida a media frase por otra descarga eléctrica, Kendo levantó la mano, impulsándose hacia abajo momentos antes de que otra descarga de misiles saliera disparada de la puerta de disformidad. Sin embargo, justo cuando juntó las manos para desviarlos con otra onda expansiva, sentido de peligro volvió a dispararse, esta vez advirtiendo de una amenaza inminente justo detrás de ella. En un instante, Kurohiri ya había cerrado la primera puerta de disformidad y abierto una segunda bajo Kendo, un movimiento de pinza de una sola persona. Cuando el primer grupo de misiles detonó por su explosión de aire a presión, Battlefist se preparó para una oleada de brutales impactos desde abajo, luchando por pivotar a tiempo para amortiguar las explosiones con las manos. Pero resultó que no hizo falta. Kendo giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una ráfaga de viento, como un martillo, impactaba contra los misiles desde un lateral, estrellándolos contra un edificio de oficinas cercano en una bola de fuego naranja cegadora. Escombros llovieron sobre la plaza. Vidrio, hormigón y hierro retorcido. El búnker de cementos logró desviar los pocos trozos de metralla que estuvieron a punto de impactar a su grupo, pero Battlefist sintió que la conmoción y la indignación crecían en su interior. ¡Ey! Kendo giró la cabeza hacia el origen de la explosión, pero su frustración flaqueó momentáneamente al encontrarse con la mirada de Yoarashi Jinasa, quien flotaba sobre un embudo de viento con su capa ondeando tras él y su mano enguantada cerrada en un puño enorme. Apenas visible bajo la sombra de su gorra, sus ojos estaban entrecerrados con furia manifiesta. Gale Force, ten cuidado con los daños colaterales. Aún podría haber civiles en ese edificio.
Además, casi. Lo dudo. Yoarashi negó con la cabeza con desdén, volviendo la mirada hacia la torre. Han tenido tiempo de sobra para evacuar. En fin, ¿qué demonios haces perdiendo el tiempo aquí fuera? Vamos, tenemos que irnos. Fuerza Vendaval le salió disparada hacia la torre, dejando a Battle the Fist luchando por seguirle el ritmo. Sin embargo, justo cuando se acercaban al lateral del edificio, otra sacudida de sentido de peligro la recorrió, esta vez desde las 12 y las 3 en punto. 2 portales de disformidad a la vez. Eso sí que es trampa. En lugar de molestarse en tratar de advertir a Yoarashi en los pocos milisegundos que tenía para reaccionar, Kendo extendió una mano y agarró su hombro por detrás, tirando de Gale Force hacia abajo justo cuando usaba su otra mano para impulsarse en la misma dirección. Han hecho un gran esfuerzo para evitar que entre. Gritó Battle the Fist por encima del rugido de 2 rayos de energía perpendiculares, entrecerrando los ojos por el resplandor. Creo que no hace falta decir que harán lo mismo contigo. Bien, punto entendido. Gritó Gale Force, con amarga frustración en la voz. Vamos rápido, vale. Como para subrayar la advertencia de Itsuka, 2 portales de disformidad más se abrieron a sus 8 y 2 al instante, cada uno disparando una descarga de misiles. Mientras Kendo controlaba la descarga desde la izquierda con otra onda expansiva, Yoarashi tomó la derecha, usando una ráfaga concentrada de aire a presión para enviar los misiles de vuelta por donde vinieron. Kurohiri apenas logró cerrar el portal de disformidad a tiempo para evitar la explosión resultante. Mientras observaba cómo la explosión iluminaba el cielo nocturno, una luz se encendió en la cabeza de Kendo. Tengo un plan. Volvió a girar la cabeza hacia Yoarashi, que flotaba en el aire junto a él gracias a otro de sus embudos de viento. No tengo tiempo para explicarlo, pero sé de dónde vienen los portales antes de que aparezcan. Primero, tienes que escondernos a ambos en un tornado. Luego, voy a lanzar algo, y necesito que lo hagas y rapidísimo, ¿de acuerdo? Esquiva, izquierda. Sí, puedo hacerlo. Gruñó Gale Force, desviando sus corrientes de viento para apartarlos de la trayectoria de una lluvia de balas. Mientras Kendo usaba una mano para protegerlos del resto, Yoarashi comenzó a generar un ciclón a su alrededor, tan poderoso que impedía la visión de un observador externo. Tal como esperaba, el tornado tenía un diámetro amplio, abarcando fácilmente la mitad de la plaza. Una vez que se aseguró de que el grupo de cementos estuviera a salvo dentro de su búnker, Kendo arremetió contra el suelo con su látigo negro, usando su don para sujetar uno de los coches de policía destruidos en la sección de la plaza justo debajo de ellos. Justo a tiempo, el sentido de peligro crepitó en su costado izquierdo, advirtiendo de la llegada de una puerta de disformidad, y una sonrisa se dibujó en el rostro de Itsuka. Ahora. Gritó Kendo, mientras lanzaba el coche destrozado hacia donde su nuevo don percibía una amenaza. Con una rapidez admirable en su respuesta, Yoarashi lanzó una ráfaga de viento a presión contra el coche patrulla como si fuera un garrote, abriendo un cráter de 2 metros en el proyectil improvisado y acelerando rápidamente su trayectoria de vuelo. Para cuando el portal de Kurohiri apareció un instante después, el vehículo ya lo atravesaba como una roca lanzada por un trabuquete. Una serie de explosiones se escucharon desde el otro lado, acompañadas de una ola de calor y humo. Entonces, el portal se cerró, dejando a Battle the Fist y Gale Force solos en el cielo. Muy bien, hagámoslo. Kendo se arrancó la máscara de gas del cinturón, se la puso en la cara y salió disparada hacia la torre con una ráfaga de aire comprimido. Yoarashi la siguió de cerca. Atravesaron el lateral del edificio al unísono, destrozando el cristal y el metal con un cono de viento endurecido. Piso 31. Gritó Gale Force. Según los carteles en las puertas y paredes que los rodeaban, habían entrado en el 27. Con sus peculiaridades actuando en sintonía, Battle the Fist y Gale Force solo tardaron unos segundos en abrirse paso a puñetazos por los 4 pisos. Cuando finalmente emergieron en el piso 31, envueltos en una nube de polvo, estaban rodeados por completo por muros de gas mustard. Yoarashi creó un pequeño remolino y despejó la neblina con un solo movimiento de la mano, revelando un vestíbulo marcado por los disparos y manchado de sangre. Al ver el entorno, Battle the Fist se esforzó por comprender la situación de un vistazo. A pocos metros a su izquierda, la señora Hoke y un puñado de guardias con armadura antidisturbios se refugiaban tras una esquina que conducía a un pasillo separado. La pared y el suelo de mármol que los rodeaban estaban pulverizados por las balas y carbonizados por los rayos de energía. El centro abierto del vestíbulo estaba sembrado de cadáveres, manchados de sangre y núcleo.
Media docena de guardias habían muerto intentando cargar contra la entrada del búnker, convertidos en cenizas por el rayo de energía o destrozados por balas y misiles. Oundog estaba entre ellos, con su cadáver humeante partido por la mitad a la altura del torso. Los ojos de Kendo se abrieron brevemente, conmocionados y horrorizados, al ver a otro profesor de la UA muerto, y luego los entrecerró de nuevo con ira al volver la mirada hacia los culpables. El autor de la mayor parte de la masacre era evidente. El zumbido de los servomotores y el ruido sordo de los pasos metálicos llenaron el aire cuando el robot blindado de 4 metros que bloqueaba la puerta del centro de mando se giró para encararlos, con su único ojo rojo brillando inquietantemente en la penumbra. Y aunque se había agazapado tras un sofá volcado, Mustard aún era visible gracias a su máscara y abrigo. Su voz se alzó con fuerza, presa del miedo, mientras se ponía de pie tambaleándose y apuntaba con su revólver. Alecto, mátalos. Kurohiri, necesito una extracción, ahora. Mientras hablaba, la ametralladora montada en el brazo derecho del Mech comenzó a girar, el arma de rayos a su izquierda cargó rápidamente con un zumbido eléctrico bajo. Sin embargo, Tanger-sensei ya le había dicho todo lo que necesitaba saber para evadir el ataque. Ve a la derecha. Kendo intercambió una mirada rápida con Gale Force, con las piernas tensas preparándose para un salto. Tengo a Mustard. El destello de determinación en los ojos de Inasa fue todo lo que necesitaba para saber que él lo comprendía. Ambos entraron en acción al unísono, moviéndose a una velocidad vertiginosa. A pesar de lo avanzados que eran los sistemas de puntería del mecha, cada uno era lo suficientemente rápido como para superar su ataque por sí solo. Trabajando juntos, no tenía ninguna posibilidad. Una lluvia de balas se deslizó inútilmente por el suelo detrás de Kendo mientras rebotaba en la pared y se disparaba hacia el mecha en diagonal, y su rayo de energía, igualmente, estuvo a 1 metro de alcanzar a Yoarashi. Aunque no habían tenido tiempo de coordinar su estrategia más allá de lo básico, Kendo se sorprendió gratamente de lo bien sincronizados que estaban sus ataques. Mientras ella usaba una mano enorme para aplastar la ametralladora del mecha y arrancarle el brazo derecho de su articulación en una lluvia de chispas y aceite, Fuerza del Vendaval le lanzó un puño huracán al hombro izquierdo, destrozando la articulación con una enorme ráfaga de aire concentrado y dejando la extremidad inoperable. Kendo no se había olvidado de su otro objetivo. Al lanzar el brazo deforme del mecha al suelo, apuntó con la mano libre a Mustard y atacó con látigo negro, frunciendo el ceño con determinación. Su puntería con el don del Ariat había mejorado desde el día negro. Justo cuando un portal de disformidad se abrió en el suelo bajo Mustard, el tenebroso tentáculo se envolvió con fuerza alrededor de su torso, privándolo del aliento. Por un breve instante, se deslizó parcialmente dentro del portal, pero en la contienda entre la gravedad y látigo negro, el ganador ya estaba asegurado. No te escaparás otra vez. Tirando hacia atrás con todas sus fuerzas, Kendo arrancó a Mustard del agarre de Kurohiri y lo envió volando hacia ella como un muñeco de trapo. Un grito de furia y desafío resonó desde el interior de su casco, pero fue rápidamente silenciado cuando su cabeza chocó con su puño que esperaba, destrozando su máscara tal como había visto a Tetsutetsu destrozarla casi 3 años antes. Antes de que el cuerpo de Mustard cayera inconsciente al suelo, Battle the Fist extendió aún más el látigo negro, enroscándolo alrededor de los brazos y piernas de la villana antes de finalmente envolver los tentáculos alrededor de su propio pecho y estómago. Ahora Mustard estaba literalmente atada a ella, desplomada contra su espalda como una amiga borracha después de una noche de fiesta. Sin embargo, gracias a One for All, su nuevo pasajero se sentía tan ligero como una pluma. No había riesgo de que la agobiara. No voy a cometer el mismo error que aquella noche. Itsuka pisó a fondo el revólver de Mustard, que había caído al suelo con un ruido metálico, reduciéndolo a un trozo de metal retorcido. Ahora no hay forma de que puedan rescatarlo mientras estoy distraído. A su derecha, Gale Force había destruido las piernas del Mech y le había destrozado el ojo con una serie de golpes ultra rápidos de cañón de aire. Después de un último puñetazo del tamaño de una roca de Kendo, se desplomó en el suelo con un estruendo resonante de metal, dejando libre el camino hacia el centro de comando. Battle the Fist, Fuerza de Vendaval. Tras ellos, la señorita Hoki y los guardias supervivientes habían salido de su escondite. Agarrándose un brazo gravemente quemado, la maestra de Ketsubutsu corrió hacia ellos, con la voz apagada por su máscara de gas, adornada con una sonrisa. Gracias a Dios que están aquí. ¿Cómo está? Lo siento, no hay tiempo.
Kendo solo pudo pronunciar 3 palabras cortas antes de que ella y Gale Force se lanzaran por la puerta con una explosión de aire a presión, volando hacia la parte superior de la habitación de techo alto para evitar un enorme muro de madera parcialmente destruido que dividía la cámara perfectamente en dos. Sin embargo, al otro lado del muro, se encontraron sobrevolando una escena que solo podía describirse como un caos absoluto. En el centro de todo, Dark Shadow dominaba el campo de batalla, arrasando con toda su fuerza bajo la tenue luz roja de emergencia, mientras Ryukyu y media docena de héroes luchaban al unísono por abatirlo. Justo debajo de ellos, a la sombra del muro, Longshot se enfrascaba en un duelo aéreo con Poltergeist, mientras Atsume flotaba ágilmente con botas cohete mientras esquivaba una lluvia de escombros levitantes que Yanagi le lanzaba. Sin embargo, ninguna de estas luchas les importaba a Kendo y Yoarashi. En medio de toda la carnicería, su única prioridad era localizar a Kengen Okori. Kendo fue el primero en verla, al otro extremo de la habitación. Oh, joder. Para cuando su mente se recuperó, Itsuka ya se estrellaba contra el suelo en medio de un cráter de impacto de 2 metros, con las manos extendidas, colocándose justo entre Scimitar y el presidente. En el momento en que aterrizó, una espada de medio metro se estrelló contra su enorme palma, salpicando sangre, tan afilada que le atravesó la piel incluso con la resistencia adicional del One for All. No. Rugió Kamakiri, con el rostro magullado y ensangrentado desfigurado por la ira. A pocos metros de ella, luchaba por mantenerse en pie, con una rodilla destrozada y sangrando. Eso no es justo. A la misma distancia, detrás de Battle the Fist, el presidente Kengen yacía en brazos de Glamorous, con la cara ensangrentada por la hoja clavada verticalmente en la cuenca del ojo izquierdo. El cuerpo de Yokumiru Mera yacía junto a ellos, inmóvil y sin vida. Tenía la cabeza abierta y materia gris esparcida por el suelo. De reojo, vio a Fuerza Vendavale volando hacia ellos, pero un zarpazo de sombra oscura lo estrelló contra el suelo, entre una nube de polvo, antes de que pudiera alcanzar a Kengen. La tengo. Saliendo de un agujero en el suelo, Power Loader cargó a Kengen en brazos y saltó de inmediato, llevando al presidente herido a un lugar relativamente seguro. Es todo tuyo, Battle the Fist. No todo es suyo. A pesar de que estaba golpeado y magullado por la batalla, con partes de su traje destrozadas por las balas y la metralla, Fagum aún logró poner una amplia sonrisa mientras se acercaba a Scimitar por la retaguardia, flanqueado por Yoro y Musa. «Ríndete, demonio», bramó el héroe mayor, avanzando con paso firme hacia Kamakiri con las manos acorazadas extendidas. «No hay escapatoria. Tu misión ha fracasado». Gracias a sus peculiaridades, él y Fagum eran dos de las mejores opciones para intentar capturar a Scimitar a corta distancia, pero aún así existía cierto riesgo. No se sabía si las espadas de Kamakiri encontrarían una brecha en la armadura de Yoro y Musa o si serían lo suficientemente afiladas como para atravesar las defensas de Fagum. Tiene razón, Kamakiri. Un torrente de emociones inundó el pecho de Kendo mientras miraba fijamente a su antiguo compañero de clase. Había pasado poco más de una semana desde su examen práctico final juntos, pero Togaro apenas era reconocible como la misma persona, jadeando y hirviendo de rabia mientras la sangre seguía goteando al suelo de media docena de horribles heridas. Se acabó. No quiero hacerte daño. Itsuka dio otro paso cauteloso hacia adelante, luego sacó la espada de su palma con una mueca de dolor y dejó que sus manos volvieran a su tamaño normal. El sentido de peligro le advertiría si Togaru tenía la intención de atacar de nuevo. Escucha, no sé qué te dijo para que hicieras esto, pero no puedes confiar en Midoriya Izuku. Te está usando. ¿Aún estás a tiempo para obligarme a hacer esto? ¡Qué rico! Kamakiri soltó una carcajada amarga, con el rostro torcido en una sonrisa mientras daba un paso dolorido hacia ella, arrastrando su pierna derecha herida. Supongo que no es mi culpa haber matado a Wasei Komori, entonces, si Izuku me obligó. Los ojos de Itsuka se abrieron de par en par y el color desapareció de su rostro. Su corazón se había ralentizado tanto. ¿Tú, qué? Ella negó con la cabeza, reticente a aceptar la afirmación de Scimitar como cierta. Él, solo intenta sacarme de quicio. Desconcertarme. No, eso no es. Sentido de peligro devolvió a Kendo a la realidad un instante después, recuperando parte de su adrenalina, y levantó las manos para protegerse de otro ataque con espada. Sin embargo, la amenaza no provenía del propio Kamakiri, sino de un punto en el aire a unos 2 metros por encima de él. ¡Oh, mierda! Todos al suelo.
En lugar de la descarga de misiles y rayos de energía que Kendo temía, solo una figura solitaria emergió de la puerta de disformidad que se formó sobre la cabeza de Scimitar. Vestido con elegantes ropas negras, se dejó caer ágilmente al suelo. Con el rostro aún vuelto hacia abajo, ella no pudo distinguir quién era el recién llegado en la tenue luz de emergencia, pero a pesar de todo se abalanzó y blandió su látigo negro, atrapándolo en los brazos y el pecho en el instante en que aterrizó. Sin embargo, cuando Monoma Neito levantó la vista para encontrarse con ella, con una triste sonrisa en el rostro, Itsuka comprendió con un presentimiento que no sería suficiente para contenerlo. Buenas noches, Itsuka. Imponentes muros de hielo surgieron de Monoma en todas direcciones justo cuando Kendo intentaba atraerlo hacia ella, cortando a Black Whip y formando una cúpula translúcida de 2 metros de espesor alrededor de Chaudron y Scimitar. No. Kendo asestó un puñetazo enorme al hielo, abriendo un cráter enorme en la pared, pero ya era demasiado tarde. Solo pudo observar con desesperación cómo otra puerta de disformidad se abría junto a ellos. Kamakiri entró primero, seguido de cerca por Monoma. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, Neito la miró y le guiñó un ojo brevemente, casi imperceptible. Luego se dio la vuelta y desapareció. Los demás. Haciendo todo lo posible por concentrarse en sus tareas, Kendo giró bruscamente en busca de los 2 miembros restantes del equipo de asalto del sindicato. Dark Shadow y Longshot, no podemos dejar que... Sin embargo, para cuando se dio la vuelta, la batalla ya había terminado. 2 cúpulas de hielo más ocupaban la habitación. Una se había formado contra la pared cerca del lugar donde Kendo vio a Longshot luchando contra Poltergeist, mientras que la otra, mucho más grande, rodeaba la última posición de Dark Shadow. Ryukyu, Epicenter y Gale Force estaban parcialmente congelados en sus paredes. Este último seguía despatarrado en el suelo, luchando por recobrar el conocimiento. Una fina capa de polvo y humo aún oscurecía gran parte del centro de mando, pero Kendo se arrancó la máscara de gas de todas formas, arrojándola al suelo mientras una oleada de ira amenazaba con abrumarla. Fagumi y Yoro y Musa pasaron corriendo junto a ella, ofreciendo ayuda a los heridos, pero los pies de Battle the Fist seguían clavados en el suelo, sus músculos se negaban a responder. Se escaparon. Por supuesto que se escaparon. Sin embargo, las emociones de Itsuka se transformaron rápidamente en preocupación y consternación al oír un susurro casi inaudible a su derecha, y su mirada se desvió hacia Utsushimi Kamie, aún arrodillada en el suelo, en un charco de sangre de Yokumiru Mera. Esta también le salpicaba la cara y el pecho, goteando por el cuero negro de su traje. Saltó delante de ella, repitió Kamie con voz queda y hueca. Estaba paralizada, con la mirada perdida en la distancia. No dudó. Pero yo, tras una breve pausa, Glamouros finalmente se giró para mirar a Kendo a los ojos. Me agaché. Itsuka abrió la boca para responder, para tranquilizar a la chica, pero no le salieron las palabras. Quizá no las tenía. En cambio, se agachó y rodeó el torso de Kamie con los brazos, levantándola y abrazándola con fuerza en el mismo movimiento. El gesto resultó un poco incómodo porque Itsuka aún tenía a Mustar desplomada sobre su espalda, lo que impedía que Kamie le devolviera el abrazo por completo, pero aún así mantuvo el abrazo. Sin embargo, otra voz captó la atención de Kendo instantes después, un grito de dolor tras el velo de polvo. Una voz familiar. Kakinoko. Separándose de Glamouros con una disculpa apresurada, Kendo corrió hacia el origen del grito de Komori. Sin embargo, a medida que la neblina se disipaba de la habitación, más gritos de angustia se oían constantemente desde todas partes. A cada dirección que Itsuka miraba, encontraba más horror y muerte, más cadáveres acribillados y miembros amputados. Sus botas se empaparon de sangre al instante, y aminoró el paso, luchando por no vomitar ante el abrumador olor a cobre, tan denso en el aire que casi podía saborearlo en la lengua. Cuando se enfrentó a Scimitar momentos antes, Battle the Fist logró convencerse de que Togaru estaba mintiendo. Que no había forma posible de que fuera capaz de asesinar a sus propios compañeros de clase. Sin embargo, el cuerpo de Awase Yosetsu, inmóvil y sin vida en el suelo bajo ella, indicaba lo contrario. Su amada armadura estaba esparcida a su alrededor, un charco carmesí, con el rostro fijo en una expresión de permanente conmoción. Las lágrimas inundaron los ojos de Itsuka, se le hizo un nudo en la garganta, pero no podía permitirse llorar a los muertos ahora, no cuando aún había otras vidas en peligro. Kinoko. Battle the Fist finalmente avistó a la otra aparente víctima de Scimitar unos metros más adelante, acurrucada entre Rodin y Reptilia.
El rostro de Komori estaba pálido por la pérdida de sangre debido a la brutal herida de corte en su torso, pero su pecho seguía subiendo y bajando, respirando débilmente. Esbozó una débil sonrisa mientras Kendo corría hacia ella. Uno de sus ojos rojos y bizcos era visible a través de su flequillo castaño empapado en sudor. Press, está aquí. Kinoko soltó una tos entrecortada. La espada de Kamakiri se le había clavado en el estómago, a juzgar por la sangre que le goteaba por la barbilla. Sabía que vendría. Así es, respondió Kendo, esforzándose por corresponderle la sonrisa a Komori mientras se arrodillaba y tomaba la mano empapada de sudor de la chica. La delegada de la clase es velar por todos. Estoy seguro de que todo esto es muy conmovedor para ambos, intervino Shizukura Seiji, con el ceño fruncido por la frustración bajo la máscara de gas, pero con el debido respeto, por favor, retrocede, Battle the Fist. Estoy usando mi don para curar su herida interna, pero cualquier palabra o movimiento de Shemage podría poner en riesgo el procedimiento. Las manos de Rodin estaban efectivamente colocadas sobre el estómago de Komori, pero Kendo había asumido que Shizukura simplemente estaba ejerciendo presión sobre la herida. Sin embargo, después de una mirada más cercana, pudo ver que la carne de Kinoko se estaba uniendo lentamente. Mierda, no sabía que podías hacer esto. Intervino Seiji, sin apartar la mirada de su trabajo. Es un principio bastante simple, y te lo puedo explicar en otro momento. Ahora, ¿serías tan amable? Kendo asintió con disculpa y se puso de pie. Setsuna separó la cabeza y la elevó a la altura de los ojos, ocupada con el cuerpo sujetando a Komori mientras Seiji trabajaba. A Reptilia le faltaba la mitad derecha del rostro, presumiblemente separada y flotando en otro lugar de la habitación, y su expresión era conmocionada y sombría, con los ojos verdes hundidos por la desesperación. ¿Cuál es la situación, Reptilia? Itsuka dudaba en apoyarse en Setsuna más de lo necesario dados los horrores que la chica probablemente había presenciado en los últimos minutos. Su primer instinto fue abrazarla. Pero aún había procedimientos que seguir. El rescate y el triaje eran prioritarios. Tenemos muchas bajas, murmuró Setsuna, con la voz a punto de quebrarse. Awase está muerta, a Zero le falta una pierna, Lemillion está inconsciente, y la verdad es que ya no sé quién está al mando. Ryukyu se desmayó justo después de que Sombra Oscura se retirara, así que, de repente, Reptilia se quedó callada, con el ojo izquierdo abierto de par en par por el horror. La respiración se le atascó en la garganta. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Kendo miró a un lado y a otro. El humo y el polvo se desvanecían rápidamente, pero la visibilidad seguía siendo escasa más allá de unos pocos metros. Podría usar las manos para despejarlo, pero no quería herir a nadie con las ondas de choque. Sin embargo, mientras buscaba la causa de la consternación de Reptilia, un torbellino constante comenzó a llevar la bruma restante hacia arriba, despejando el aire, y la voz de Fagun se escuchó por todo el centro de comando. Maldita sea, Sakamata, quédate con nosotros. Vienen los paramédicos. Por favor, no puedes. Gritó otra voz, y los ojos de Kendo se abrieron de par en par, presa del pánico. Yui. Para cuando se dirigió hacia el origen de los gritos, el polvo finalmente se había disipado, dejando la escena a la vista. Derrumbado contra un panel metálico dentado enterrado en el suelo, Ganorka luchaba por mantenerse consciente, con la sangre manando de su pecho y torso por 3 heridas enormes y espeluznantes. Una docena de heridas más pequeñas estaban esparcidas por todo su cuerpo. Agujeros de bala y fragmentos de madera y vidrio. Aunque Magnifi y Fagun hacían todo lo posible por contener la hemorragia con vendas y gasas, era horriblemente obvio que la magnitud de las heridas del héroe número 5 superaba con creces su capacidad de curación. Epicenter y señorita Hoke también estaban de pie junto a él. Ambos sangraban por sus propias heridas, pero aún así hacían todo lo posible por ayudarlo, atando un torniquete alrededor del brazo derecho destrozado y lacerado de Ganorka. Shizukura. Battle the Fist giró la cabeza hacia Rodin. Necesito que vengas en cuanto estabilices a Kinoko. De acuerdo, dame un minuto. Gritó. Tengo que terminar de sellarle el estómago o morirá de una hemorragia interna. ¿Cómo hizo esto? Las palabras salieron de la boca de Itsuka sin querer mientras se detenía junto a Yui, con los ojos abiertos por el horror y la confusión. Incluso después del incidente en Yokohama, Ganorka siempre le había parecido invencible, una fuerza de la naturaleza en combate. Lo había visto luchar contra villanos en la televisión desde que tenía memoria, y siempre había dominado a sus oponentes con facilidad.
Él nos salvó, dijo Kodai con voz entrecortada, mirando hacia atrás y encontrándose con los ojos de Kendo. Las manos y los antebrazos de Yui estaban empapados con la sangre de Ganorka, y las lágrimas corrían por su rostro. En 3 años de amistad, Itsuka solo la había visto llorar una vez, tras el funeral de su abuelo. Incluso en la ceremonia de graduación, tras presenciar el asesinato de Bladkin, Eraseread y Urabiti ante sus ojos, se mantuvo soñolienta y estoica. Estábamos corriendo, y tropecé y caí, continuó Kodai con voz temblorosa, mientras sus lágrimas caían sobre el creciente charco de sangre que se extendía por el suelo. Shindo se detuvo para ayudarme a levantarme. The Dark Shadow estaba a punto de matarnos a ambos, pero Ganorka saltó sobre nosotros, nos protegió y... Oh, Dios, Yui, esta vez, el instinto de Itsuka triunfó. Abrazó a su compañera de cuarto con fuerza, con una mano en la nuca de Yui mientras la chica seguía sollozando en su hombro. No es tu culpa. La voz de Kendo se había reducido a un susurro. Sabía por experiencia propia lo que Kodai probablemente estaba pensando y lo que necesitaba oír como respuesta. No es tu culpa. Te lo prometo, no es tu culpa. Unos momentos después, Shishikura llegó con las manos ensangrentadas preparadas. Pero sus ojos se abrieron en shock cuando se dio cuenta de la magnitud de las heridas de su nuevo paciente. Yo, con tanta pérdida de sangre y tanto daño orgánico, no sé si podría revertirlo todo. Puedo intentarlo, pero no puedo. Tienes que intentarlo. Intervino Fagun, frenético. Puedes lograrlo, Rodin. Está bien, respondió Ganorka, con la voz reducida de su habitual tono profundo y resonante a un leve jadeo. Está bien, Taishiro. A pesar de todo, una leve sonrisa se extendía por su rostro magullado y ensangrentado. Había una sensación de aceptación en sus ojos. Con la única mano sana que le quedaba, se quitó la máscara de gas, aspirando una débil bocanada de aire. Hice lo que no pude antes. Cumplí con mi deber. Las imágenes del desastre de Yokohama pasaron por la mente de Itsuka. Las de Uraraka y Todoroki. Deja de hablar, tío. Fagun también se quitó la máscara de gas, con lágrimas en los ojos mientras mechones de su cabello rubio, empapado en sudor, se desbordaban bajo la capucha de su disfraz. Tienes que guardar fuerzas. Traumatismo grave en los pulmones y la aorta mayor, daño extenso en el hígado y los riñones. Con las manos sobre el torso de Ganorka, Shishikura seguía murmurando mientras luchaba por cerrar las 3 enormes heridas punzantes dejadas por las garras de Dark Shadow. Dios mío, sus intestinos están destrozados. Su cuerpo está entrando en shock séptico. No puedo detenerlo. Por favor, jadeó Sakamata, respirando cada vez con más dificultad. Su mirada vagaba cansada entre ellos, de Fagun a Rodin y finalmente a Battle the Fist. Por favor, encuentra a Nemuri, y a Shoto. Entonces Ganorka se quedó sin fuerzas y la luz se desvaneció de sus ojos. Se hizo un silencio ensordecedor, interrumpido únicamente por el sonido de unos sollozos silenciosos. Mierda. Epicenter fue el primero en romper el ambiente solemne, estrellando con la bota la pantalla de un monitor que se había caído de la pared con un rugido de rabia. Mientras la señora Hoke se giraba para consolarlo, Fagun extendió la mano hacia Kendo y la agarró del hombro. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero hacía todo lo posible por contenerlas, adoptando un tono autoritario. Tengo que ir a ver cómo están Yoro y Musa y Ryukyu. Quiero que tú, Rodin y Magnifi revisen la habitación en busca de más heridos y luego me informen. La caballería debería llegar en cualquier momento, así que hagan lo mejor que puedan hasta entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Kendo, sin dejar de frotarle la espalda a Kodai mientras asentía afirmativamente. Al igual que Fagun, hacía todo lo posible por contener sus emociones, con resultados dispares. Entendido. Se agachó y sostuvo a Magnifi a ambos lados de su rostro, mirando fijamente los ojos llorosos de Yui. ¿Crees que puedes hacer eso, Yui? No importa si no puedes. Puedo. Kodai asintió temblorosamente. Poco a poco, su habitual calma volvía. Sí, puedo. Lo siento. No tienes nada que lamentar, ¿de acuerdo? Itsuka la tranquilizó por última vez, luego se apartó y miró hacia la pared del fondo. Bien, hagámoslo. Llámame si necesitas ayuda. Lo mismo digo, Rodin. Tras asentir, Kendo se dirigió hacia la cúpula de hielo que quedó en la última ubicación de Longshot. Estaba luchando contra Rei, ¿verdad? No la había visto desde que llegué.
Aparte de Kodai, Yanagi era una de sus mejores amigas, y fue su asistente de vestuario y maquillaje en sus 3 participaciones en el concurso de belleza del Festival Cultural. Habían pasado los últimos 3 años conectándose entre películas de terror, listas de reproducción de rock y chistes privados. Itsuka aceleró el paso al recordar, con el pecho oprimido por la preocupación. Durante un rato, solo encontró cadáveres de guardias, pero finalmente, vio a Yanagi justo debajo del muro, tendida en el suelo con el cuerpo de Águila, sangrando por una herida en el costado. Rei. Itsuka echó a correr hacia Reiko, pero cuando la alcanzó, la chica ya se estaba moviendo, parpadeando a través de una capa de sudor en su rostro mientras se quitaba la máscara de gas. ¡Ay, Dios, mi cabeza, Itsuka! ¿Eres tú? Sí, lo es. Kendo rodeó a Yanagi con un brazo y la ayudó a ponerse de pie, exhalando un suspiro de alivio. Me asustaste un instante. ¿Qué pasó con Longshot? Me disparó un cohete después de que le destrozara el arma, respondió Reiko, haciendo una mueca mientras se agarraba la herida del costado. El lanzador estaba escondido en esa maldita armadura. Lo desvié, pero la metralla me alcanzó. La tuve contra las cuerdas después de eso, pero me dio con una especie de dardo taser justo antes de que Chaudron apareciera a rescatarla. De repente, un timbre sonó desde uno de los bolsillos cosidos al traje de Reiko. Su celular, vibrando y sonando. Momentos después, otro timbre sonó detrás de ellas, luego un segundo, y un tercero. En pocos segundos, media habitación resonaba con un coro de celulares. Sin embargo, a Itsuka se le encogió el corazón al darse cuenta de que muchos de los timbres provenían de los bolsillos de los guardias asesinados. Llamadas que nunca serían contestadas. Debieron haber desactivado el inhibidor de señal, murmuró Kendo, mirando su teléfono. Lo tenía en silencio, pero media docena de mensajes de Hiro, Tetsu, Mirko y Niuteye, enviados tras su entrada a la plaza, aparecían en su pantalla. Supongo que eso significa que por fin han llegado los refuerzos, ¿no? Sin embargo, cuando Itsuka volvió a mirar a Reiko, ella ya había contestado una llamada y sostenía el teléfono contra su oreja. Sí, estoy bien, estoy un poco herido, pero nada grave. Bueno. Sí. Perdón por preocuparte. Me tengo que ir, pero diles a todos que les mando saludos, ¿de acuerdo? Hablamos pronto. ¿Tus padres están pendientes de ti? En realidad, era mi tío. Reiko extendió la mano y se bajó la máscara negra que le ocultaba la boca, con una leve sonrisa en el rostro y lágrimas de felicidad brotando brevemente de sus ojos. Somos muy cercanos. Ahora mismo está con unos viejos amigos de la familia. Me alegro de haberles dicho que estoy a salvo. Yo también, respondió Kendo, devolviéndole la sonrisa lo mejor que pudo. Sin embargo, junto con los teléfonos celulares que sonaban, nuevas voces eran audibles desde el otro extremo de la habitación. Montado en sus anillos mágicos, Majestic atravesó la puerta hacia el grupo congregado alrededor de Fagumi y Yoro y Musa, seguido de cerca por Besgeanist, Endeavor, Ectoplasm, Nejire y media docena más. Ah, por fin lo lograron. El corazón acelerado de Itsuka por fin había empezado a calmarse, y el estrés y la adrenalina acumulados habían disminuido. Deberíamos ir a ver cómo están. Antes de que lo hagamos, hay algo que deberías ver, replicó Reiko, sin dejar de sonreír. Justo antes de desmayarme por la descarga eléctrica de Longshot, la destrocé por completo. Poltergeist se dirigió hacia la pared, extendió un brazo y sacó un trozo de metal dentado de medio metro. Aún goteaba sangre por un extremo. Bien, debería estar por ahí. Ah, ahí está. Reiko extendió su otra mano, y un brazo humano cortado saltó desde debajo de una silla volcada hasta su palma, revestido con la armadura característica del sindicato. Itsuka sintió que su boca se abría en estado de shock. Entonces, bromeó Yanagi, con los ojos brillando con picardía, ¿adivina qué le falta a Atsume Mei ahora? Traigan a Oberaul aquí. Ahora, maldita sea. Una retahíla de blasfemias brutales brotaba sin cesar de la boca de Shinso Itoshi mientras alzaba a Atsume en brazos y se giraba hacia Serapi Kurohiri. La sangre aún manaba a borbotones de la herida abierta donde Mei había sido amputada a la altura del hombro. El punto de encuentro postoperatorio del sindicato, el último piso de un hospital abandonado y descuidado en la zona de exclusión de Fukushima, ya era una frenética avalancha de personal.
A la derecha de Shinso, dos dobles de Monoma ayudaban a colocar a una Scimitar gravemente herida en una mesa de operaciones, y a su izquierda, un doble de Synapse y el Chaudron original sujetaban y sedaban a un Tokoyami Fumikage empapado en sangre antes de que Sombra Oscura pudiera reaparecer y reanudar su ataque. Serap, Kurohiri, la Brava y Pandora estaban sentados tras una mesa al fondo de la sala, monitoreando la situación en la torre HPSC a través de una serie de portátiles. Distribuidos por el perímetro de la cámara, Mr. Compress, Tuice y Davi vigilaban por si algún héroe lograba colarse por las puertas de Kurohiri. Cuando otro portal morado-negro depositó al doble de Kaminari Denki en el suelo cubierto de musgo momentos después, todos se tensaron visiblemente al verlo, pero cedieron cuando Chargebolt lanzó un grito de pánico y levantó ambas manos. J. Jesús, chicos, soy solo yo. Maldita sea Yanagi Reiko. Gruñó Itoshi apretando los dientes, con el ceño fruncido por la furia mientras otro doble de Monoma corría hacia él para ayudarlo a bajar a Atsume a una de las 6 mesas de operaciones que Pandora había preparado ese mismo día, previendo cualquier lesión en el equipo de asalto. Lo juro por Dios, Tranquila, cariño, cálmate, no pasa nada. A pesar de la grave y continua pérdida de sangre, Atsume rió entre dientes y le dedicó una sonrisa encantadora. No tengo nada de qué preocuparme. Ella luchó bien, y yo me descuidé al final, eso es todo. No hay razón para enojarse. No se equivoca, intervino Midoriya, sacudiendo la cabeza con cierta perplejidad. El colgado simplemente cumplía con su deber, y Mei difícilmente podría matar a la chica sin privarnos de un posible activo. De hecho, es una suerte que Longshot fuera quien se enfrentó a ella. Dudo que Sombra Oscura hubiera tenido la suficiente autocontrol para abatirla sin matarla. Cuando Serap se acercó a la pareja, Overhaul emergió de una puerta de disformidad junto a él, quitándose los guantes con una mirada de puro desdén. Así que esto es con lo que tengo que trabajar, ¿eh? Dios mío, este lugar está asqueroso. Chisaki miró a Atsume y a Kamakiri, y dejó escapar un profundo suspiro de exasperación. Y ustedes, chicos, se están volviendo descuidados. A él lo puedo dejar como nuevo, pero tú, Overhaul se agachó y, a regañadientes, tocó con 2 dedos la piel expuesta sobre el hombro de Mei, con pura repulsión en la mirada. La herida se cerró casi al instante, y Shinso sintió un profundo suspiro de alivio escapar de su pecho. Eso es todo lo que puedo hacer por ahora, a menos que hayas traído el brazo contigo. Si quieres que haga uno nuevo, necesitaré algo con lo que trabajar, preferiblemente un cadáver. No, creo que lo dejaré así por ahora, bromeó Mei con un encogimiento de hombros desdeñoso, para consternación inmediata de Itoshi. Es una auténtica cicatriz de batalla, ganada en el fuego del combate. Su sonrisa frenética se ensanchó y miró a Midoriya. Además, he estado celosa de ese brazo que le hice a Izuku durante siglos, y ahora por fin puedo hacer el mío. Vamos a ser iguales. La boca de Shinso se abrió brevemente con incredulidad, pero recuperó la compostura un momento después, pasándose una mano por la cara. No me sorprende. Después de todo lo que he visto estos 2 años, ya debería saber que incluso el desmembramiento es algo en lo que ella puede encontrar un rayo de esperanza. Me alegra mucho ver que lo llevas tan bien, respondió Midoriya, devolviendo la atención de Shinso al presente. Itoshi observó una genuina expresión de calidez y felicidad en su rostro al agacharse para posar su mano artificial sobre su hombro. Aunque nos tenías preocupados a ambos. Las cosas estuvieron un poco delicadas por un tiempo. Eso es decirlo suavemente, murmuró Itoshi, apretando la mano que le quedaba a Mei. Es un milagro que alguno de ustedes haya regresado, por lo que a mí respecta. Casi cancelamos la operación al menos 3 o 4 veces, pero siguieron adelante. Lo teníamos todo bajo control. ¿No es cierto, Kamakiri? Sin embargo, Scimitar solo gruñó en respuesta, retorciéndose de incomodidad en su mesa de operaciones de acero mientras Overhaul cerraba sus numerosas heridas. El rostro de Midoriya recuperó su habitual frialdad e inexpresividad en cuanto apartó la mirada de Atsume. Se dirigió hacia Kamakiri, y una vez que le colocó una vía intravenosa en la muñeca, Shinso lo siguió con cautela. ¿Estás insatisfecho con el resultado de la operación, Scimitar? La pregunta fue formulada con bastante inocencia. El tono de Serap era relajado y curioso, más que acusador. Claro que sí. Replicó Togaru, agarrándose con ambas manos la rodilla recién curada. No pude confirmar la muerte de Kengen, y antes de eso, tuve que... Scimitar se quedó en silencio, frunciendo el ceño. ¿Tuviste que, qué?
Midoriya se acercó a la mesa de Kamakiri, sonriendo. Cuéntame, ¿qué tuviste que hacer? Y... Tan contundente y certera, momentos antes, la voz de Kamakiri se quebró, y Shinzo observó con una ceja arqueada mientras se agarraba la cara con ambas manos. Incluso después de la curación de Overhaul, su mandíbula izquierda estaba acortada permanentemente, a la mitad de la longitud de la derecha. Togaru dejó caer las manos a los costados con un suspiro de frustración. Cuando continuó, su tono era vacilante, con el ceño fruncido en una expresión decididamente conflictiva. Escucha, la mayoría de los que murieron en esa torre se lo merecían. Komori, Zero, Kengen, se lo merecían. Y muchos de los que sobrevivieron deberían haber muerto. Pero, hizo una nueva pausa, apretando los puños. La convicción regresó a su voz. Pero Awase nunca fue uno de los que quise matar. No se lo merecía. Un silencio tenso y sofocante invadió la habitación y todas las miradas se dirigieron a Serap, esperando su respuesta. Lo siento, pero ¿podría alguien ponerme al día? ¿Qué pasó con Zero y Awase? Al final, quien rompió la tensión fue Kaminari, no Midoriya. Las mejillas de Chargebolt se sonrojaron al darse cuenta de que había hablado fuera de lugar y comenzó a balbucear una serie de disculpas apresuradas. Shinzo, por su parte, dejó escapar un prolongado gemido. ¿Puede alguien deshacerse de este doble? Overhaul obedeció con entusiasmo, reduciendo a Chargebolt a una salpicadura de lodo marrón grisáceo con un golpe brutal de su mano abierta. Todavía no sé qué demonios estás pensando, dejando que ese pequeño imbécil sea uno de tus mejores agentes encubiertos. Chisaki miró a Midoriya mientras hablaba, con desprecio y burla destilando su voz. A este paso, lo van a atrapar en un mes, y cuando lo haga, nos traicionará así como así. Overhaul chasqueó los dedos para darle más efecto, entrecerrando los ojos. Si me preguntas, deberíamos reducir las pérdidas ahora. Dame a Kurohiri y media hora, y le haré lo mismo al de verdad. ¿Qué solución tan contundente?, respondió Serap, riendo entre dientes. No te equivocas, Overhaul. Chargebolt está a punto de ser descubierto. Mucho más cerca de lo que cree. Midoriya se llevó una mano a la barbilla y arqueó las cejas. Pero ¿por qué descartar un recurso tan valioso, cuando hay tantas maneras más creativas de manejarlo? Puedo darte un resumen completo cuando regresemos a Nagoya, pero basta con decir que el problema se está resolviendo solo. Sí, seguro que sí. Chisaki hizo un gesto de desdén con la mano en dirección a Midoriya y luego asintió hacia Kurohiri. Oye, tráeme de vuelta a la base. Dejé una olla de hojicha en remojo cuando me trajiste, y seguro que ya sabe fatal. Una vez que Overhaul se fue en un destello de negro y púrpura, Midoriya se giró hacia Kamakiri. Su sonrisa se desvaneció rápidamente, volviendo a una expresión neutral, y puso su mano artificial sobre el hombro de Togaru, un gesto que logró ser indiferente y amenazante a la vez. Disculpas por la distracción, Scimitar. Volviendo a esas dudas que experimentas, déjame decirte esto. Me temo que ya no importa lo que creas que Awase, o cualquier otra persona, merece. Cuando te uniste a nuestra causa, te dijimos lo que significaría. Estamos enfrascados en una guerra para transformar esta sociedad, para derrocar y reemplazar el orden actual. Los soldados en una guerra rara vez se dan el lujo de cuestionar si cada uno de sus oponentes merece su destino, y menos aún en el fragor de la batalla. La verdad es que Awase no te dio opción. Se interpuso no solo entre tú y tu objetivo, sino entre tú y tu libertad, tu propia vida. Se opuso a ti con fuerza y violencia. Te habría matado si lo hubiera considerado necesario. En tales circunstancias, ¿qué otra opción te quedaba? Serap retiró la mano y se encogió de hombros, luego miró hacia Synapse y Longshot por turno. ¿Y Miko alguna vez te contó la historia de cómo comencé mi asociación con Hitoshi y Mei? Sí, lo hizo. Ese allanamiento en tu apartamento, ¿verdad? Kamakiri se removió y extendió las piernas, incorporándose. Sin embargo, Serap colocó la mano sobre el pecho de Scimitar a mitad del movimiento, un gesto silencioso con un significado perfectamente claro. Quédate sentado. Así es, continuó Izuku con un brillo nostálgico en los ojos. Fue un incidente bastante aterrador en aquel momento. A pesar de lo que nos hicieron, no queríamos matar a esos hombres. Podían ser criminales, pero no merecían ser ejecutados. Pero, por desgracia, al igual que ustedes hoy, no teníamos otra opción. Era su vida o nuestra libertad. Eso es mentira, comprendió Shinzo, observando el rostro de Midoriya. Sí quería matarlos. Amenazaron a su madre, a mí y a Mei. No lo vi entonces, pero ahora lo veo tan claro.
Sabía que merecían morir. Demonios, quizá yo también, en el fondo. Pero supongo que los detalles de la historia no importan, siempre y cuando Scimitar capte el mensaje. Después de unos largos momentos de silencio, Kamakiri asintió en señal de reconocimiento. Lo entiendo. Gracias, jefe. Maravilloso. Me alegra que lo entiendas, Scimitar, y permíteme felicitarte formalmente por una operación exitosa. Ante eso, Seraph se giró hacia Pandora, Kurohiri y la Brava y juntó las manos. Su tono pasó casi instantáneamente de desconcierto a autoritario. Muy bien, empaquemos todo. Ya saben cómo funciona. Informaremos y monitorearemos la respuesta de los héroes en Nagoya. Toda la sala se dedicó a sus respectivas tareas, destruyendo o eliminando rápidamente cualquier posible evidencia de la presencia del sindicato. En 90 segundos, todos partían a través de una serie de portales de disformidad. Shinso y los demás fundadores se quedaron atrás del grupo, los últimos en marcharse. Quizás tengas una explicación preparada para nosotros durante la sesión informativa, comentó Shinso en voz baja, inclinándose hacia Midoriya una vez que Dabi y la mayoría de los demás se marcharon. Pero me preocupa un poco tu aparente despreocupación por el resultado de esta operación, Izuku. Mustard fue capturado, pero apenas has mostrado alarma, y aún no estamos seguros de si Kengen Okori está realmente muerto. Midoriya le hizo un gesto a Kurohiri para que cerrara las puertas de disformidad restantes, dejando a los fundadores y a Pandora solos en la habitación abandonada, luego se giró para mirar a Shinso con una sonrisa radiante. Oh, te lo aseguro, Itoshi, la operación fue todo un éxito. Aunque Kengen sobreviva, ya la matamos de la única manera que importa. La humillamos total y completamente para que la viera toda la nación. En cuanto a Mustard, su captura solo supone un revés temporal. ¿Podrías explicarme por qué, Pandora? Con gusto, Seraph. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Yaoyorozu, aunque rápidamente fue reemplazada por su habitual máscara estoica. Dado el extremo riesgo que su don representa para el personal de la prisión, solo hay un número limitado de instalaciones en la región que puedan albergarlo. Las dos opciones más probables a corto plazo son el sitio 113, donde Carmilla se encuentra actualmente retenida, o el Tártaro. Mirando el datapad que aferraba en sus brazos, Pandora comenzó a desplazarse por la pantalla con un dedo, mostrando diversas imágenes y planos. Temperance ya ha mapeado minuciosamente las medidas de seguridad del primero. Tendremos acceso completo a los sistemas del segundo en cuanto el hierofante asuma su nuevo cargo. Hablando del hierofante, interrumpió Monoma, acariciándose la barbilla pensativo, ¿cómo evalúas su desempeño durante la operación de hoy, Mei? Estuvo en contacto cercano contigo y con Scimitar varias veces, por no mencionar que nos envió mensajes mientras estaba en una sala llena de héroes. Si hay alguna posibilidad de que su tapadera esté en riesgo. Ah, no tienes que preocuparte por Hierofante, respondió Atsume, negando con la cabeza con desdén. Sus mensajes se enviaron por uno de nuestros canales de comunicación encriptados y se borraron automáticamente por ambos lados después de 60 segundos. Y dio un espectáculo espectacular, como siempre. Mira, creo que mi cámara de armadura le sacó unas buenas fotos. Longshot extendió su guantelete del brazo izquierdo y parpadeó sorprendida. Luego, para confusión de Synapse, estalló en risas, con lágrimas de diversión brotando de sus ojos. Dios, qué raro. Recuérdame que me hagas ese brazo de repuesto cuanto antes, cariño, porque me estoy dando cuenta de que uso mucho la mano derecha. Se giró para mirar a Itoshi, se inclinó y le dio un beso en la boca. Cariño, ¿podrías subir la grabación de la cámara de la armadura de mi guantelete? Aunque no lo creas, es un poco difícil con un solo brazo. Aquí, permíteme. Pandora dio un paso adelante y acercó su datapad a la pantalla del guantelete. Momentos después, ambos dispositivos se sincronizaron y apareció un archivo de vídeo en la pantalla del datapad. Listo, murmuró Longshot, revisando decenas de minutos de metraje antes de llegar finalmente a la caótica batalla en el centro de mando. De alta definición y con estabilización de movimiento, la cámara estaba programada para rastrear y priorizar a ciertos individuos una vez que los reconocía, entre ellos al hierofante y a los posibles candidatos a recluta. Sus imágenes no se incluirían en el producto final, por supuesto, que mostraría principalmente la participación de Kamakiri en la masacre. Ah, mira. Ahí está. Mei pausó el vídeo y señaló la pantalla, con una sonrisa aún mayor. Ahora dime que no parece convincente.
Parece enojado, intervino Shinzo con una sonrisa burlona, que es más o menos su emoción habitual. Pero mientras haya tenido cuidado con los mensajes, no creo que tengamos nada de qué preocuparnos. Hitoshi tomó el bloque y entrecerró los ojos, observando la postura y la expresión del hierofante. Satisfecho, se encogió de hombros y le ofreció el bloque a Naito. Shishikura ha aguantado 7 meses sin cometer un solo error. Puede aguantar unos días más. Bueno gente, ese fue el capítulo número 34, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.